Doctora Graciana Peñafort, quien intervendrá en los términos del artículo 111 del Código Procesal Penal de la Nación, esto es como abogada sustituta del doctor Rúa. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, Mario Guillermo Moreno, Beatriz Paglieri, Marcela Lucía Filia, María Celeste Campo Avellaneda. La ley procesal prevé que antes del cierre del debate ustedes tengan la posibilidad de hacer una última manifestación previo a que el tribunal pase a deliberar. Así que voy a preguntarles a cada uno individualmente si lo van a hacer o no. Señor Moreno. Un segundo que lo estoy desmuteando. Ahí va. Sí, señor presidente, lo haré. Muchas gracias. Lo escuchamos. Muy bien. Entonces, no, perdón, no sabía si tenían que hablar los cuatro, dar su consentimiento y después empezar. Señor presidente del tribunal, eh, obviamente mi formación es de economistas, he formado oportunamente, pero he tenido algunas materias de derecho en mi formación universitaria. Eh, no somos para nada especialistas en derecho penal, pero hay un viejo dicho en su materia que dice algo así como hechos, derechos, hechos, pruebas y derechos. Los hechos acontecieron en la historia, las pruebas son las que se tienen que mostrar en este juicio y el derecho es el que van a impartir ustedes. Durante todo el desarrollo del presente debate, la gran incógnita era cuál iba a ser el alegato final de la fiscalía, porque no había pruebas, no surgió ninguna prueba. Nadie puede decir que algo es falso o es verdadero si no está lo verdadero. No se pueden hacer inferencias, no se puede en un juicio penal. Para saber si algo es falso, se tiene que contrarrestar contra lo verdadero. Pasaron algunos expertos como el señor Salvia, según la fiscalía, según este imputado, y ya lo he dicho públicamente muchas veces antes de este juicio, el señor Salvia, que para la fiscalía es un experto, es un chanta, y en el mercado se lo conoce como chanta por dibujar los números. Pero no estuvo eso en el juicio, no fue, no fue parte de este juicio, no se debatió si Salvia es un experto o Salvia es un chanta. De ninguna manera. Para eso hubiésemos tenido que investigar cuál es su metodología, cómo es, cómo se desarrolla, y uno hubiese traído todos los que en el mercado dicen que es un chanta que dibuja los números, y no hay ningún inconveniente porque en esa disciplina no hay mala praxis, no hay un delito de mala praxis. Hay en otras disciplinas el delito de mala praxis, ni en la sociología, ni en la... Entonces, cuando uno llegó finalmente a lo que era lo más interesante quizás de este juicio, era el alegato del fiscal Luciani, a ver cómo incorporaba todo lo que se había manifestado durante el juicio. Hay que reconocer que el juicio, el alegato del fiscal Luciani fue inteligente. Lo dije públicamente también, saben que tengo una vida pública. Lo dije públicamente, el fiscal Luciani fue inteligente. No tenía pruebas y entonces apeló a un juicio académico. Ahora, como ustedes saben, prestigiosos miembros del tribunal, los juicios académicos solo los pueden hacer los pares. No es facultad de un fiscal opinar si tal institución operó o no operó correctamente
en el mundo que le compete. Para eso están los juicios académicos y solo son de los pares. Tal es así que el fiscal Luciani en muchas de sus intervenciones le decía a sus testigos: hable más despacio, por favor, que es un tema muy difícil, no lo entiendo, soy fiscal, soy abogado, me tiene que entender. Múltiples veces el fiscal Luciani no pudo seguir el ritmo de las presentaciones a la velocidad del debate entre expertos de la temática, no expertos en los resultados. Bueno, también hizo mención a algunas figuras judiciales, hizo mención a algunos empleados y se olvidó de otros. No rescató que alguna figura del INDEC, el gobierno que él denostaba, la tuvo muchos semestres, mientras que el gobierno que él decía que fue extraordinario, el de Macri, porque volvió con un decreto a no sé qué serie de cosas, la echó en 6 meses. Nada de eso, nada de eso, nada de eso se dijo. Ni era parte del juicio saber por qué Macri echó a la señora Bebacua, no hacía parte del juicio, así que está bien, y nosotros hicimos cuestión de eso. Simplemente me estoy refiriendo a lo que uno escuchó, a lo que uno vio, a lo que uno percibió de la declaración o el alegato del señor Luciani, que, insisto, fue inteligente, tiene que cumplir con su trabajo, pero estuvo fuera de la órbita de incumbencia. No puede el fiscal Luciani evaluar, ni hacer evaluar al tribunal si una institución del prestigio internacional del INDEC trabajó mal durante todo un gobierno cuando en el juicio solo hay un hecho temporal de 6 meses. Fíjense el error garrafal que comete el fiscal. Habla de todo un periodo cuando el juicio es de un semestre. Y él elabora, pues eran múltiples funcionarios, y él hace toda una elaboración como si esto se hubiese transformado en un juicio académico. Señores del tribunal, señores jueces, ofrecí el juicio académico desde el año 2016 en adelante. Mi compromiso con el gobierno que integré fue que yo no era un actor público en términos de mi exposición pública en explicaciones. Ese era un acuerdo, era una orden, la cumplí. Como toda orden del Poder Ejecutivo, o se ejecuta o uno se va. Los voceros del gobierno tenían claramente identificado quiénes eran los que hacían las exposiciones públicas, yo no era. Y ese mandato, ese cumplimiento se terminó el 10 de diciembre del 15. A partir de ahí abordé, y ustedes me habrán visto, entiendo, mis apariciones públicas por televisión. Desde que asumió Macri el 10 de diciembre del 2015, ofrecí debates públicos a todos los que el fiscal Luciani llama expertos, en múltiples medios de comunicación o en espacios académicos correspondientes a ese fin, universidades, instituciones. Como esto no estaba en el juicio, no pude extraer a todos los periodistas que yo les dije, estoy dispuesto a hacer el debate académico, y por lo tanto se transforma en un juicio académico. En el transcurso de este tiempo, lamentablemente, la señora Nadie falleció, pero y quedaron cosas en el tintero. Alguien que hizo toda su vida académica en el INDEC, toda. Con lo cual, miren, ese era el ámbito. Salvia no lo aceptó, pero yo tengo que escuchar en este juicio que es un experto. Amigos, no es ningún experto. Yo entiendo que pueda engañar a Luciani, pero no puede engañar a los verdaderos expertos. Pero tampoco estuvo sometido a juicio. Lo que no quiero es que el tribunal piense que Luciani habló por expertos, porque lo dijo así en el alegato. Dijo, acá está la voz de los expertos. Y yo le digo, fiscal Luciani, lo que usted mencionó como expertos no son expertos y no estaban sometidos a este juicio. Por lo tanto, no es correcto que usted invoque un adjetivo que no está correspondido por la academia y que no fue sometido
al debate, habiéndoselo ofrecido públicamente y en variadas oportunidades. Con lo cual, volviendo al título de la presentación, hechos, pruebas, derecho. No hubo pruebas, debe haber derecho. Un derecho que se basa también en la continuidad jurídica del Estado. Todos los gobiernos que sucedieron al nuestro han ratificado el buen desempeño del INDEC. Todos los gobiernos que sucedieron al nuestro han ratificado el buen desempeño del INDEC en el tema que nos compete, incluso por escrito. Incluso por escrito. Y en la defensa de los juicios que el Estado argentino sostiene en tribunales extranjeros. Por lo tanto, lo que está diciendo el fiscal Luciani no se ajusta a la verdad académica. Y no es este el ámbito para encontrarlo. Aquí es hechos, prueba, derecho. Lo felicito al fiscal Luciani. Obviamente también aprendí con la vieja terminología, que los fiscales y los jueces de instrucción solo tienen que tener alguna posibilidad. En aquel momento creo que la palabra que se utilizaba era semiprueba, pero alguna mínima sensación de algún delito para que el tribunal, que sí tiene que tener íntima convicción, defina. Todos los gobiernos hasta el presente han escrito y defendido el trabajo del INDEC. No han aceptado juicio académico, debate académico, los contradictores públicos, lo he hecho. El último es con algún periodista del diario La Nación, que reflejó el alegato del fiscal Luciani, Cabot, es el periodista. Me comuniqué con él, le digo, mira, lo lógico sería que después hagas una nota del mismo tenor. Me dijo que la va a hacer, descarto que la va a hacer, hasta ahora no lo pudo hacer, pero descarto. Pero está en el marco de lo conversado. Las opiniones políticas, periodísticas, los intereses, eso se entiende todo. Pero aquí estamos en hechos, pruebas y derecho. Y es la íntima convicción lo que tiene que anidar en el espíritu del tribunal. Descarto que así será. Lo felicito al fiscal Luciani por su alegato, pero este no era el ámbito. Y sí le pido, si le queda alguna duda, que no hay ningún problema que en las horas libres, que no serán muchos que le quedan, porque trabaja intensamente y es un fiscal reconocido, no tengo que opinar sobre ese tema, si él quiere, con todo gusto, Moreno y los que hacemos parte de este debate, nos sometemos a una reunión que él puede coordinar con Salvia, con todos los que él considere para que emerja la verdad histórica en términos académicos. Se lo ofrezco, nunca se lo había ofrecido porque obviamente no es su métier, pero si le quedan dudas, porque empezó hablando de Belgrano, y bueno, si le queda alguna duda, si le parece que completa su formación como fiscal, lo que pudo haber aprendido en este juicio, lo invito a que en las horas libres coordine ese juicio académico o debate académico y desde ya tiene la quiescencia de Moreno para participar. Siempre nos quedan horas libres, 1 o 2 horas por semana que podemos coordinar y desasnarnos en estos temas. Nada más, señor presidente, gracias al tribunal. E insisto, hechos, pruebas, derecho. Pruebas no hubo, descarto que habrá derecho. Gracias. Gracias, señor Moreno. Lo tenemos presente. Pregunto a la señora Beatriz Paglieri si tiene algo para manifestar. Sí, por favor, tengo mis palabras para expresarme. La escuchamos. Muy bien. En primer lugar, señores miembros del tribunal, quiero afirmar, tomando las palabras de la Fiscalía,
que Beatriz Paglieri no les ha mentido. Reitero, yo no le he mentido a este tribunal ni a nadie. Me presenté en la causa desde el minuto 1 a fin de aportar las pruebas y las explicaciones técnicas, académicas y de gestión para la comprensión de los verdaderos hechos. Esta no fue la única descalificación propinada por los fiscales. Y grande fue mi sorpresa ante la irreverencia que demostraron en varias partes de su alegato, descalificando al juez Canicova Corral, quien determinó en esta causa el sobreseimiento a todos los imputados en base a qué. Cito textual: la prueba recolectada no permite refutar las afirmaciones vertidas por los imputados en sus descargos defensistas, sobre todo las expuestas por Paglieri en sus extensas exposiciones. Reitero, yo, Beatriz Paglieri, no les he mentido y como explicitó el juez Canicova Corral, nada ni nadie ha podido refutar la información y pruebas que desde el año 2009 puse a disposición de la justicia. En el año 2007, el juez Canicova Corral instruyó un procedimiento judicial en la sede del INDEC e incautó todas las computadoras, la base de datos y toda la documentación en papel, fundamentalmente los formularios de reglamento de precios, tanto los que se llevaban a cabo en territorio como el que se generaba en la sede del INDEC. El juez solicitó se efectuara en primer lugar un peritaje sobre todo el material incautado. Ese peritaje se lo ordenó a la UTN, a la tecnológica. El resultado fue que la base de datos coincidía en un 100% con los formularios de reglamentos en papel. Esa coincidencia determinó que todos los datos eran coincidentes, que se debía descartar la infundada denuncia sobre que se borraban los datos. Los fiscales descalificaron este peritaje con la burda y falsa justificación que el peritaje no se había hecho en el INDEC. Los señores fiscales no habrán leído bien los antecedentes, porque en el informe escrito y en el propio testimonio que ofreció el licenciado Liporache, quedó dicho que no solo que la información surgía de las computadoras y de la base de datos del IPC del INDEC, sino que aclaró que en lugar de efectuar un desarrollo específico, resulta procedente concurrir al propio INDEC y correr los datos dentro de los propios aplicativos. Para ello, se constituyó en el domicilio del INDEC un conjunto de profesionales de la UTN y comenzaron a trabajar en la base de datos del instituto en la recolección de la información. Este peritaje demuestra que no hubo destrucción de registros ni de documentos. No les alcanzó esta descalificación, sino que también lo hicieron con el peritaje de la Universidad de Buenos Aires, diciendo que también, como el peritaje de la UTN, había sido una oportunidad perdida. Nada más alejado a la verdad. El juez Canicova Corral solicitó el peritaje a la UBA con un formato complementario a los otros dos, mediante la formulación de una cantidad importante de preguntas basadas en mi presentación del año 2009. Como parte del cuestionario, les formuló a los expertos preguntas específicas sobre la metodología 13 para poder tener cabal entendimiento de lo que había sido mi presentación. Dado que abordaba un tema tan técnico, con componentes matemáticos y estadísticos, que requieren un análisis especializado. Incluso, durante las audiencias testimoniales, los propios fiscales solicitaron a los testigos que hablaran despacio, lo más claro posible, porque no entendían del tema por la terminología específica. Esa sinceridad se diluyó cuando, supongo, no les gustó el resultado de los peritajes. Lo descalificaron también cuando los testigos del cuerpo de académicos se presentaron ante este tribunal y fueron muy determinantes en sus afirmaciones, ampliando o reiterando lo presentado ante el juez Canicova Corral. Entre sus respuestas se encontraba claramente que el INDEC, previo a mi llegada, estaba sobreestimando el índice. Afirmaron que el efecto matemático de no actualizar la base de un índice solo, reitero, solo puede generar una sobreestimación. De eso se trataba,
Se estaba sobreestimando el índice mediante varios métodos, por cierto, no amparados por la metodología 13 ni ninguna norma internacional. Los fiscales mostraron cuadros muy coloridos que mostraban que los primeros cálculos de variación del IPC de enero de 2007 respecto del mes de diciembre de 2006 era del 2,1, que eso arrajaba los primeros avances. Sorprendentemente, esos datos ya habían sido anunciados por la prensa el 4 de enero de 2007, cuando recién se iniciaba el operativo de campo para el relevamiento de precios. Es decir, el tercer día hábil del mes de enero ya se informaba esa cifra en la prensa. Sin duda, para las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional fue una alerta, ya que era imposible poder disponer de información sin datos relevados. Por ello, los cuadros tan coloridos generados por la Fiscalía pueden dar cuenta precisamente de otro intento de sobreestimación. En las reuniones convocadas por el licenciado Mármora a instancia de la ministra, quedó claro también que pretendían sobreestimar el índice, como mínimo a través de 3 variedades de las que hemos hablado y he puesto mucho. Pero me voy a permitir reiterar lo sucedido sobre la variedad alojamiento para turismo, porque ya lo expliqué. Bevacqua aportó a la mesa de trabajo una planilla Excel. Claramente era una planilla que no surgía de la base de datos. Los funcionarios convocados por Mármora verificaron que esa planilla contenía los datos de variación entre el mes de diciembre y el mes de enero de varios años y todos tenían mágicamente casi la misma variación. Como lo demostraron las auditorías, el relevamiento en campo para llegar a ese valor no se había hecho. El sumario organizado a partir de las planillas que me presentaron y la auditoría telefónica solicitada por el Ministerio de Economía a las empresas telefónicas determinó que los llamados no se habían realizado nunca. Bevacqua ni Cecilia Pasos, quien era la autora del Excel, les pregunto, ¿no sabían que no se había efectuado el relevamiento? ¿O no controlaban nada ni a nadie? ¿O perseguían otros objetivos con efectos muy dañinos para la población y para la economía del país? Es decir, las máximas autoridades del Poder Ejecutivo no bajaron las variaciones a martillazos, como dijeron los fiscales. ¿No se les ocurrió a los señores fiscales deducir que en lugar de que yo fui a bajar a martillazos un índice, fui testigo de cómo estaban sobreestimando el indicador? Que en realidad debería haber sido citada como testigo y no como imputada. Me refería en particular a la variedad de alojamiento, pero el mismo comportamiento se verificó con la variedad personal doméstico, escuelas y muchas otras que fueron parte del exhaustivo análisis de las pruebas y los alegatos de las defensas. El tercer peritaje ordenado por el juez Canicoba Corral a la Universidad Nacional de La Plata también fue informático y complementario de los otros dos. En primer lugar, considero importante resaltar que el sistema informático era administrado por los informáticos Emilio Platzer y Guillermo Vidal, ambos secundados en su calidad de asistente junior por Baranek. Baranek en el año 2007 era estudiante y cumplía unas pocas horas de trabajo en la sede del INDEC. Los 3 trabajaban en la dirección del IPC. Yo no incorporé a ningún informático. Y en ese sentido es necesario referirme al desempeño de Guillermo Vidal, quien trabajó en el IPC antes, durante y después de mi gestión. Continuó trabajando también después del cambio de gobierno. Es decir, fue parte también de la conocida gestión todesca en el gobierno de Macri. Lamentablemente, los fiscales, a minutos de su prevista declaración testimonial, inesperadamente desistieron de su testimonio, que hubiera sido también muy esclarecedor. Tal vez el valioso reconocimiento pronunciado por Baranek sobre Guillermo Vidal los haya llevado a esa determinación. Desde mi primera presentación de pruebas dejé sentado que la dirección del IPC no contaba con un manual de procedimiento de cálculo. Y así también lo afirmaron los peritos de la Universidad Nacional de La Plata. Ellos pusieron luz
sobre las características del sistema informático para la construcción y cálculo del IPC, que se encontraba en el INDEC, y determinaron que el sistema estaba vigente desde el año 2000 y había sido modificado en el año 2004. 2004. En ese entonces, la Organización Internacional de Trabajo hizo recomendaciones para el análisis de los valores extremos. Y las mismas fueron adoptadas por todos los organismos internacionales y por los países partes, encargados de la construcción del índice de precios al consumidor, tal cual lo presenté en mis declaraciones y presentación de pruebas, y fue muy desarrollado por la defensa. Claramente, el sistema de cálculo del IPC se mantuvo inalterado, con todas las funciones previamente establecidas, teniendo como último cambio registrado el del año 2004, previo a mi llegada. Los 3 peritajes ejercidos por especialistas en el tema, coincidentes en sus conclusiones, me permiten demostrar que trabajé e hice trabajar a todo el equipo sin modificar lo previsto en la metodología, cumpliéndola y haciéndola cumplir en toda su dimensión, y con el sistema informático diseñado desde el año 2000 y modificado en el año 2004. Es en este punto que quiero detenerme y efectuar una aclaración a una de las tantas imprecisiones de la Fiscalía, cuando resaltó más de una vez que los precios relevados eran 80.000 y los negocios 6.000. La Fiscalía se basó en lo que dice la metodología 13, pero no era lo que realmente acontecía. Ante el reclamo formulado al INDEC por parte de especialistas a través del diario Clarín, publicado el 15 de abril del año 2006, anterior a mi llegada, por lo que se sabe, el INDEC aclarará que en realidad el relevamiento de 115.000 precios y 80.000 comercios viene realizándose desde el mismo momento en que se puso en vigencia el actual índice, a finales de 2000. O sea, dice la nota, la GAF, que ahora se corregirá, se comete desde hace más de 5 años. La nota de cada informe de prensa decía a partir de diciembre de 2005, reitero, diciembre de 2005, y la cantidad aproximada de 115.000 precios en alrededor de 8.000 negocios informantes era con lo que se generaba el índice. Pero detengámonos. Las palabras aproximada y alrededor dan cuenta de las características de un dato estadístico, definida en el primer vocablo del diccionario del INDEC: acuracidad. Esta información se encuentra muy detallada en mis presentaciones y fue muy abordada, muy ampliamente abordada por la defensa, por el doctor Fim. Me parece entonces importante insistir con que así como no modifiqué la metodología, tampoco incorporé informáticos, y en este sentido reitero, me sorprendió que la Fiscalía desistiera del testimonio de Guillermo Vidal, quien trabajó en el IPC antes de Paglieri, con Paglieri y después de Paglieri. Incluso estuvo a cargo del sistema informático del IPC durante la gestión de Todesca. Se retiró del INDEC mucho después para dedicarse a la actividad privada. Así como Guillermo Vidal, el equipo del IPC, conformado por 109 personas, trabajó aportando su experiencia, y solo un pequeño grupo, con clara conducción política, fueron los que me hostigaron y hostigaron a la inmensa mayoría de los trabajadores que continuaron con sus rutinas de trabajo. Digo, con clara conducción política, porque este juicio se inicia con la denuncia de Gerardo Morales y Ernesto Sanz, reconocidos dirigentes radicales, junto a Raúl Llanesa, referente de ATE en el INDEC, con la misma pertenencia política que los denunciantes. El año 2007 fue un año electoral, y uno de los candidatos a presidente era Roberto Lavagna, quien completó su fórmula precisamente con Gerardo Morales. Esa fórmula hacía sus actos de campaña frente al INDEC, alrededor al monumento a Roca, junto a las asambleas convocadas por el delegado de ATE, Raúl Llanesa.
Podemos afirmar que la gran mayoría de los testigos convocados por los fiscales estaban alineados a ese proyecto político. La inmensa mayoría de los 1.500 trabajadores del INDEC en el año 2007 se autodenominó el INDEC que trabaja, el INDEC que trabaja. Para ellos mi agradecimiento. Para la amplia mayoría de los trabajadores del INDEC que antes, durante y después de mi gestión fueron artífices de que el cálculo se realizara en tiempo y forma y sea el dato que luego de 17 años de mi gestión es el indicador oficial del gobierno argentino. Resumiendo, los peritajes ordenados por el juez Canicoba Corral determinaron que se respetó la metodología, que los datos de los reglamentos de precios eran coincidentes en un 100% entre el formulario papel y lo volcado en la base de datos, que los cálculos y procedimientos de validación de datos eran los previstos por la metodología y el sistema informático. El sistema informático había sido modificado en el año 2004, temporalmente coincidente con el año que la Organización Internacional del Trabajo hizo recomendaciones para el análisis de los valores extremos, que fueron adoptados por todos los países. También considero importante hacer una referencia al primer informe preliminar CAES, que fue presentado a lo largo de las audiencias, el cual estaba fechado en septiembre de 2010. Debo resaltar que ese informe, que tuvo el objetivo, el análisis de cambio, que tuvo como objetivo el análisis de cambio metodológico de abril de 2008, periodo que no corresponde a la causa. No obstante ello, es importante resaltar que hubo una instancia superadora a ese informe que se realizó a partir de las reuniones celebradas los días 2 y 3 de mayo de 2011, en la que participaron los rectores de las universidades en condición de miembros del Consejo Académico, los rectores como miembros del Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento, quienes junto a las máximas autoridades del Ministerio de Economía tomaron como insumo el informe preliminar del año 2010 y a partir de los análisis realizados se redactó el informe final CAES mayo de 2011. Considero también oportuno hacer una breve referencia sobre lo afirmado por la Fiscalía, que yo he sido premiada. Que yo he sido premiada por el presidente Kirchner al designarme al final de su mandato con un cargo en la Comisión Nacional de Comercio Exterior. Las hipótesis de la designación pueden ser variadas, pero ninguna encaja en la ironía. Podemos decir que se había cumplido el plazo transitorio por el que me había sido designada en el INDEC, que la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Nacional reconoció mi desempeño al aportar luz y claridad sobre los usos y costumbres aplicados antes a mi gestión, o bien que era necesaria mi experiencia profesional en otro organismo, y me designó para integrar el directorio de la comisión responsable de investigar si las importaciones con presunto dumping o subsidio podían generar daño a la industria nacional, cargo en el que me desempeñé los siguientes 4 años. Por ello, que yo fuera designada en diferentes cargos antes y después del INDEC solo da cuenta de mi trayectoria de 37 años en el Ministerio de Economía, de mi responsabilidad profesional y mi capacidad técnica. Finalmente, considero importante referirme a la coherencia histórica que hubo en las designaciones a partir del desplazamiento efectuado por el presidente Kirchner y la efectuada por la que se denomina gestión todesca en el marco del gobierno del ingeniero Macri. El presidente Kirchner reemplazó a la profesora Bebacua por mí, alguien con larga trayectoria en la administración pública y en el Ministerio de Economía en particular. El presidente Mauricio Macri designó a la profesora Bebacua, voy a ser precisa con las fechas, el 21 de diciembre del 2015 y la desplazó el 15 de febrero de 2016. Es decir, se desempeñó por un breve periodo menor a los 2 meses. Ella en su testimonio dijo, me echaron. Lo que quiero resaltar es que fue reemplazada en esa oportunidad por el licenciado en Economía Fernando Cerro. Excelente persona,
y excelente profesional, con amplio desempeño también en la Administración Pública Nacional y en el Ministerio de Economía, con quien fuimos contemporáneos en las distintas gestiones y en particular en mi breve paso por el INDEC. Son muchos los profesionales del INDEC como el licenciado Cerro, Fernando Cerro, Guillermo Vidal y tantos otros. Fueron parte de la gestión del INDEC antes, durante y después del año 2007. Y también lo fueron durante la gestión de Todesca y lo siguen siendo. Sin embargo, lo más importante para destacar en la coherencia y responsabilidad del Estado Nacional en defensa del INDEC y en particular de mi gestión en la dirección del IPC, atravesando todos los gobiernos. Puntualmente destacó que en la gestión de Todesca Macri se informó que las autoridades efectuadas bajo su mandato determinaron que toda la prueba producida y aportada no se advierte que haya existido una elaboración errónea del IPC o que la metodología empleada no resulte adecuada para el fin propuesto con relación a la elaboración del IPC. Finalmente, mi agradecimiento al doctor Santiago Fin y su equipo, y mi reconocimiento al doctor Alejandro Rúa, porque en sendos alegatos abarcaron todas las instancias para llegar a la verdad. La verdad que está enmarcada en la serie histórica de las variaciones del IPC GBA publicadas por el INDEC hasta el día de hoy. Señores miembros de este tribunal, tengo la tranquilidad del deber cumplido en el ejercicio de todas las funciones que a lo largo de mi trayectoria me han asignado. Muchísimas gracias. Muy bien, se tiene presente. Pregunto a la señora Marcela Filia si va a hacer algún tipo de manifestación. No, señor juez. Bueno, en el mismo sentido, pregunto a la señora María Celeste Cámpora Avellaneda. No, tampoco. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, de este modo, ya habiéndose manifestado quienes han tenido voluntad de hacerlo, vamos a dar por cerrado el debate y convoco a todas las partes para las 12:30 horas a los fines de la lectura del veredicto. Cuarto intermedio hasta las 12:30. Señor secretario, ¿estamos en condiciones de dar lectura del veredicto? Bien. En la ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de agosto del año 2024, se reúnen los señores jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de esta ciudad, doctores Jorge Luciano Borini, Rodrigo Jiménez Uriburu y Néstor Guillermo Costabel, con la presencia del señor secretario del Tribunal, doctor Tomás Santiago Cisneros, a fin de dictar sentencia en la presente causa, registrada bajo el número interno 2950 del Tribunal, según lo reglado por el artículo 386 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, luego de culminado el debate oral y público iniciado el día 3 de abril del año 2024. Resultan partes imputadas Mario Guillermo Moreno, de nacionalidad argentina, titular del Documento Nacional de Identidad número 12.087.865, nacido el día 15 de octubre de 1955. Beatriz Paglieri, de nacionalidad argentina, titular del Documento Nacional de Identidad número 6.401.651, nacida el día 26 de mayo de 1950. María Celeste Cámpora Avellaneda, de nacionalidad argentina, titular del Documento Nacional de Identidad número 25.988.843, nacida el día 23 de mayo de 1977. Y por último, Marcela Lucía Filia, de nacionalidad argentina, titular del Documento Nacional de Identidad número 16.952.522, nacida el día 13 de noviembre de 1963. El doctor Alejandro Luis Rúa y la doctora Graciana Peñafort ejercieron la defensa técnica del señor Moreno, la última de las nombradas a título de abogada sustituta, conforme lo prevé el artículo 111 del Código Procesal Penal, mientras que las señoras Paglieri Filia y Cámpora Avellaneda fueron asistidas por los doctores Santiago Fin y Luis Alonso Martínez,
defensor público titular y coayudante, respectivamente, de la Defensoría Pública Oficial número 5 ante los tribunales orales en lo criminal federal de la capital federal. Intervinieron por el Ministerio Público Fiscal el señor Fiscal General, doctor Diego Sebastián Luciani, titular de la Fiscalía General número 1 ante los tribunales orales en lo criminal federal de la capital federal, y el doctor José Miguel Hipojorti Linkiewicz, fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, designado como coayudante de esa fiscalía mediante resolución MPF número 318 de 2021. Resulta, como resultado de la deliberación efectuada, valorados los elementos de prueba incorporados al debate, oídos los alegatos formulados por las partes en la discusión final y haciendo uso de la facultad de diferir la lectura de los fundamentos conforme lo autoriza el artículo 400, tercer párrafo del Código Procesal Penal de la Nación, el tribunal resuelve: 1. Condenar a Mario Guillermo Moreno a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por un lapso de 6 años y las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad en concurso ideal con el de destrucción e inutilización de registros públicos. Artículos 20, 20 bis, 26, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 54, 248 y 255, según ley 11.179 del Código Penal de la Nación, y artículos 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. 2. Condenar a Beatriz Paglieri a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por un lapso de 6 años y las costas del proceso, por considerar la autora penalmente responsable de los delitos de abuso de autoridad en concurso ideal con el de destrucción e inutilización de registros públicos. Artículos 20, 20 bis, 26, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 54, 248 y 255, según ley 11.179 del Código Penal de la Nación, y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. 3. Imponer a Mario Guillermo Moreno y Beatriz Paglieri el cumplimiento por el término de 3 años de la regla de conducta establecida en el inciso primero del artículo 27 bis del Código Penal, esto es, fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato. 4. Absolver a María Celeste Cámpora Avellaneda y a Marcela Lucía Filia en relación a los hechos por los que mediara acusación a su respecto, sin costas. Artículos 3 y 530 del Código Procesal Penal de la Nación. 5. Disponer el cese de las medidas cautelares ordenadas en este proceso con relación a María Celeste Cámpora Avellaneda y Marcela Lucía Filia, debiendo procederse según corresponda en los incidentes respectivos. Artículos 402 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación. 6. Poner a disposición de la representación del Ministerio Público Fiscal las constancias de esta causa a fin de que proceda conforme lo entienda pertinente con relación a la solicitud de extracción del testimonio formulada en su alegato de clausura. 7. Hacer saber que el día 4 de septiembre a las 14 horas se procederá a la publicación de los fundamentos de esta sentencia en el Sistema de Gestión Integral de Expedientes Judiciales, LEC-100, artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación. Firme que sea, líbrense las comunicaciones de estilo, ejecútense los diversos puntos dispositivos y oportunamente archívese. Firmado Jorge Luciano Gorini, Néstor Guillermo Costabel, Rodrigo Jiménez Uriburu, jueces de Cámara, ante mí, Tomás Cisneros, secretario de Cámara. De este modo, el juicio oral y público ha finalizado. Buenas tardes.